en lo que está lista las de la presentación, ¿cuántos de ustedes recuerdan el tema de hace 15 días? ¿Sí? ¿Qué recuerdas de lo que vimos, Eduardo? La ideología de género, Ajá. sobre supuestamente hay varios géneros, pero en realidad es hombre y mujer. Así es, en realidad es hombre y mujer. ¿Qué más? ¿Alguien más recuerda algo de lo que vimos esa vez? Sin pena, hermanos, no pasa nada. ¿Alguien más recuerda? De los que vinieron, obviamente. ¿Qué recuerdas, Isra, de lo que vimos? Que está surgiendo el lesbianismo, que quieren hacer destruir las familias a través del feminismo, del lesbianismo, de la homosexualidad. Todos esos se están uniendo, todas esas organizaciones para supuestamente hacer leyes contra ellos e incluso hasta cambiar algunas palabras que no se pueden decir porque ya están discriminándolos a ellos. Así es. De hecho, en algunos lugares no se puede usar la palabra mamá porque es ofensivo para aquellos que no pueden ser madres, como los transgéneros y los travestis y los homosexuales. Hasta ese grado estamos llegando. Hay algo que le llaman ahora la policía del pensamiento y de lo que es políticamente aceptable, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con el tema. Antes de empezar, quisiera que me acompañara con una oración, que ustedes pidan por mí, por la palabra, y que yo pida porque el Señor nos bendiga en este día. Amén. Bendito Padre eterno, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias por estar con nosotros, gracias por bendecirnos, gracias por enseñarnos, por instruirnos, gracias porque en tu corazón hay palabra viva y eficaz para cada uno de nosotros. Yo te pido que hoy nos des sabiduría, entendimiento, madurez, para que podamos aprender, Señor, y no caer en las trampas que Satanás está tendiendo a las personas que no te conocen. Danos de tu bendición, danos de tu amor, tu paz, tu sabiduría. Y en el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Mesías, te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Amén. Ok, bueno, antes de comenzar, yo les quiero compartir que el Señor me recordó estos versículos que están aquí en la presentación, y para que ustedes también lo lean en sus Biblias. Pastor, si me ayuda, por favor. Y el tema de hoy es feminismo radical y el aborto. Yo no sabía si ponerle la cultura del aborto, el engaño del aborto, pero la palabra que me pareció más atinada fue el negocio del aborto, y ahorita van a saber por qué. No solamente es una cultura de muerte, sino que con la muerte también hacen negocio. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, antes de empezar, yo quiero que leamos estos versículos de nuestra Biblia. El primero está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 y 17. Y otra vez les hago la invitación, si no alcanzan a ver hasta allá, con toda confianza se pueden acercar. Ya estaban ahí en ¿Ya lo tenemos, hermanos? Mateo 16. Versículo 13 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron:
unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí yo quiero hacer énfasis en algo. Nosotros conocemos que nuestro Señor Jesús es el Hijo de Dios, porque nos ha sido revelado de parte de nuestro Padre eterno. Amén. ¿Sí? ¿A cuántos nos los ha revelado el Padre? Porque la Biblia dice que nadie puede decir que Jesús vino a este mundo en carne y que murió en una cruz y resucitó por nuestros pecados si no tiene el Espíritu de Dios en él. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Bueno, las personas que difunden este tipo de ideología, las personas que practican este tipo de cosas, hasta el día de hoy, hasta este momento, no les ha sido revelado que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, ellos viven aún en las tinieblas. Nosotros no vivimos ya en tinieblas. La palabra de Dios dice que nosotros vimos la luz del unigénito, la luz del Hijo de Dios. Y nos acercamos a esa luz, y a la luz del Padre, a la luz de Jesús, todas nuestras obras salieron a ser expuestas. Amén. Sin embargo, quienes hacen práctica de todas estas cosas, dice la palabra de Dios que luz les resplandeció, mas sin embargo ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Entonces, siguiente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Amén. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, ellos no pueden entender, hermanos, que lo que practican, que lo que tratan de difundir, que lo que tratan de hacernos caer ellos no pueden discernir que están en el error, porque no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Si tú, amado, tienes el Espíritu Santo en ti, tú sabes discernir cuáles son las cosas espirituales y cuáles son las carnales. La Biblia dice que algunos no sabían ni siquiera distinguir entre su mano derecha de su mano izquierda. Estas personas no saben distinguir entre la izquierda y la derecha. Estas personas no saben distinguir entre lo carnal y lo espiritual. Dice la palabra de Dios también en Malaquías. Hay una promesa de parte de nuestro Padre amado. No para todos, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1 que a unos ya los entregó a su pecado, ya los entregó a su inmundicia. Pero hay una promesa, porque la luz de Cristo, así como nos alumbró a cada uno de nosotros, también puede alumbrar a quienes están en esos pecados. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice en Malaquías 3:18: entonces os volveréis es arrepentirse, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Hacer teshuvah, volver a la casa, volver al Padre, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Tú
debes reconocer quién le sirve a Dios y quién no le sirve a Dios. Y es que, hermano, estamos en medio de una sociedad en donde muchos dicen ser cristianos, en donde muchos dicen servir a Dios, en donde muchos se paran enfrente a un púlpito y te dicen que el matrimonio entre personas del mismo sexo es correcto, y te dicen que tú puedes ser lo que tú quieras, y te dicen que no importa, que tú te debes de aceptar como eres. Y si no, vean los mensajes subliminales. Ahí les encargo la película de Toy Story 4. No es tan inocente como la gente cree. Entonces, ahí les encargo esos partidos políticos que están haciendo propaganda. Ahí les encargo a esas personas que se dicen cristianas y están promoviendo una cartilla moral que no es la palabra de Dios. Ahí les encargo que ustedes sepan diferenciar entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Y aún, hermanos, a nosotros mismos sepamos diferenciar a quién le estamos sirviendo. Si le estamos sirviendo a nuestro Padre Celestial o le estamos sirviendo al que en algún momento fue nuestro Padre. Porque la Biblia dice que el que es pecador es hijo del diablo. Y nosotros en otro tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en otro tiempo éramos esclavos del pecado, pero hoy ya no. Y hoy tenemos que saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, saber discernir entre los verdaderos siervos y entre aquellos que son lobos disfrazados de ovejas. Tú tienes que tener tus sentidos muy bien aguzados. Aguzados, no abusados, se dice aguzados, porque ya se agudizó tu sentido de tanto usarlo, es decir, de tanto que estás leyendo la palabra, de tanto que estás ejerciendo justicia, de tanto que haces la piedad de Dios que nos manda hacer. Tú ya debes de saber perfectamente esto, ¿sí? Siguiente. Entonces, lo que no debemos hacer o lo que debemos hacer. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2, 23 al 26. Escucha bien, hermano. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué? Contiendas. A ver, todos, ¿qué engendran? Contiendas. ¿Ya lo tenemos todos? ¿O no lo alcanzan a ver? ¿Sí? A ver, otra vez. Dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran, ¿qué? Contiendas. ¿Qué son las contiendas? Pleitos. Peleas, pleitos, ok. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que ¿qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad de Satanás. Amén. Entonces, no vamos a pelearnos con los homosexuales, ni con las lesbianas, ni con los abortistas, ni con los que promueven esta identidad de género, ni con los que promueven la educación sexual integral. No nos vamos a poner a los golpes, no vamos a contender con ellos, sino que dice la palabra que un siervo debe de ser apto, ¿para qué? Para enseñar. Para enseñar. Si tú tienes cerca de ti a una persona que está de acuerdo con todas estas ideologías, lo que tú debes hacer es corregir con mansedumbre a los que se oponen. Amén. No nos vamos a agarrar a los golpes, no nos vamos a agarrar en las marchas y hacer confrontaciones, no.
sobre todo, hermanos, en las iglesias, mucha gente llega con este tipo de problemas. ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Cómo lo vas a hacer que confronte su pecado? Con amor, con mansedumbre, enseñando la palabra de Dios. ¿Aquí estamos de acuerdo todos? ¿Amén? Ok, entonces, ahora sí, vámonos a lo que sigue. Feminismo radical y el negocio del aborto. Bueno, ahí ustedes pueden ver algunas consignas que las feministas defienden, ¿no? Esa de allá arriba, del lado izquierdo, se llama Simone de Beauvoir, era francesa la señora. Escribió varios libros y ella es una de las culpables que la ideología de género radical se haya difundido hasta nuestros días. No es de nuestros tiempos, creo que ella es de por allá de los 60s, pero muchos de los que comparten esa ideología tomaron de ella, de sus libros que publicó por allá de los 60s, 70s. Entonces, les voy a hacer una pequeña reseña, ¿no? La sociedad hoy en nuestros días, pues está confundida, pues no entiende qué es lo que está pasando, ¿verdad? Vemos cómo las cosas han cambiado de una manera tan grande que provoca confusión y lamentablemente en quien más ha provocado confusión ha sido con los jóvenes, con los niños. Hay quienes incluso se cuestionan, o sea, ya se empiezan a cuestionar si no es que estamos equivocados, si no es que vivimos equivocados, si realmente el sexo no lo determina la biología o la ciencia o la fisiología, sino que lo determina la sociedad. Ya estamos así como que muchos empiezan a dudar y dicen, bueno, pues sí, tienen razón. Más adelante vamos a ver cómo es que estas ideologías se van metiendo poco a poco en la sociedad. Y muchos de ellos empiezan a decir que, bueno, pues antes los que tenemos 50 para arriba, ¿sí? Pues decimos, bueno, es que en mis tiempos, no se veían estas cosas. ¿Cuándo un adolescente iba a llegar de falda a la secundaria? ¿Cuándo un hombre iba a salir a la calle vestido de mujer? En mis tiempos, pues eso era súper raro, ¿no? Pero ahora, pues ya esto es, pues desgraciadamente se ha ido normalizando y lamentablemente quien se manifiesta en contra es tachado de intolerante, de retrógrada, porque ahora ellos se dicen ser progresistas. Si has escuchado esa palabra de los progres, ¿quién ha escuchado esa palabra? ¿Sí? Son los progres, ¿no? El progreso. Ahora el liberalismo, lo que promueven esos partidos demócratas, donde puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras y puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, así empieza una nueva dictadura. La dictadura de la tolerancia, la dictadura de prohibido prohibir. Y donde hay una filosofía que es la de permitir todo y llevar a aceptar, ¿no? que todo es válido, que todo es lícito y que todo es relativo, ¿no? Lo que es bueno para mí puede ser que para ti sea malo y lo que es malo para ti, pues para mí puede ser bueno. ¿Se acuerdan del árbol de la ciencia del bien y el mal? Adán y Eva empezaron a decidir ellos por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo y ya no consultaron a Dios, sino que le hicieron caso a Satanás. Entonces ellos piensan que nada es totalmente bueno y nada es totalmente malo y ellos prueban de todo e inducen a la sociedad a hacer lo mismo, a probar de todo, ¿no? La legislación de la marihuana, la legislación del aborto, la legislación de los matrimonios homosexuales, la legislación de la pederastía, la legislación de la zoofilia, la legislación de la necrofilia. En Suecia o Suiza, no recuerdo cuál de los dos países, ya está permitido el sexo con cadáveres. Y ellos lo festejan de lo lindo, ¿no? Entonces,
ya favorece la legislación, favorece a los grupos, a los que vimos, a los LGBT, y Q y no sé qué más, pues los favorece de una manera impresionante. Si tú te atreves a decir algo contrario a eso, bueno, pues puedes hasta ir preso, ya lo habíamos visto también. Ahora, ¿cómo empezamos esto? Bueno, les decía, la ideología de género inicia con el feminismo de los años 60, pero ese feminismo donde se buscaba la igualdad, es decir, la igualdad de condición, donde la mujer pudiera trabajar, ganar el mismo sueldo que los varones, donde del derecho al voto, etcétera, etcétera, no era ese feminismo que se estaba levantando, sino un feminismo radical que toma la filosofía de varias personas, entre ellas esta señora que se llama Simone de Beauvoir, y ella decía: mujer no se nace, sino que se hace. Fíjense nada más lo que decía ella. Mujer no se nace, sino que se hace. Lo que ella quería decir, que el sexo es aquello que uno decide. Lo que uno decide. No lo que la naturaleza determina, no lo que se determina a través de cromosoma XY y XX, sino que uno decide lo que quiere ser. Ella, como les decía, hizo varias publicaciones por allá de los 60, un libro que muchas feministas han leído, se llama El segundo sexo y la mística femenina. Y ahí entran en el concepto de la sexualidad, la maternidad, la familia, el papel de la mujer, etc. Hubo otra autora que dice que el término feministas de género se usa para distinguir el término de feminismo de ideología radical, que surgió en los 60, con el feminismo de equidad, en el que les decía, donde las mujeres sí pedían igualdad en las condiciones de trabajo, sueldos, acceso a puestos políticos, etc. Entonces, el feminismo de género o el feminismo radical es una ideología que pretende abarcarlo todo. Bueno, ellas dicen que la mujer norteamericana está presa en un sistema patriarcal opresivo, es decir, ellas sienten que están bajo el dominio del hombre y que el hombre las oprime. Por eso cuando ellas se oponen completamente a lo que es la familia, porque ellas se oponen a que el hombre las oprima, que el hombre sea el que las mande, el que las ordene. La feminista de género hasta el día de hoy piensa que las cosas para la mujer, en vez de mejorar, han empeorado, cuando nosotras sabemos que hoy muchas mujeres gozan de salud, gozan de empleo, gozan de acceso a las universidades. ¿Alguien de aquí ha intentado entrar a un lugar y por ser mujer la han rechazado? No, ¿verdad? Ellas piensan que las cosas están de mal en peor, cuando estadísticamente se puede comprobar que hay más hombres en situación de calle que mujeres. Hay más mujeres en las universidades que se gradúan que hombres. Más hombres mueren en las guerras que mujeres. Hay más violaciones en los centros penales de hombres que de mujeres. Y las mujeres se quejan porque dicen que ellas son las maltratadas, oprimidas, asesinadas, solo por el único y exclusivo hecho de ser mujeres, cuando no es así. Entonces, en palabras de otro autor, no le voy a dar los nombres porque algunos no me los sé, no es cierto, no los sé pronunciar, no. Bueno, si después quieren más información, pueden referirse conmigo y yo les puedo dar algunas autores, algunas referencias que yo he tomado para esto. ¿Sí? Hay un autor que dice que la teoría del feminismo de género o feminismo radical se basa en la interpretación neomarxista.
Es decir, todo esto es político y social, donde hay una manipulación. Entonces, Carlos Marx, que es el que aparece en la siguiente, ese barbón que está ahí arriba es Carlos Marx, se los presento. Este señor decía que toda la historia, o que todos los problemas, que todos los conflictos, todo lo que hay de malo en la sociedad se debe a una lucha de clases. Todo es una lucha de clases. Siempre hay un opresor y un oprimido. Es una batalla que se resuelve únicamente cuando los oprimidos se den cuenta que están siendo oprimidos, se percaten de su situación y se alcen en una revolución. Y entonces impongan ahora ellos su propia dictadura. Ahora ellos van a ser los opresores y los que oprimían ahora van a ser los oprimidos. Y así, ¿no? Hasta que se haga todo esto un verdadero caos. Entonces, ellos quieren que la sociedad se reconstruya, que haya una sociedad sin clases, libre de conflictos, donde se asegure la paz y la prosperidad para todos. ¿Esto les suena con el nuevo orden mundial? ¿Sí? Después, Federico Engels, que es el otro barbón que está allá de aquel lado, se los presento. Dice que él sentó las bases de unión entre el marxismo y el feminismo. Imagínate. Pero, él cita un libro que es El origen de la familia, la propiedad y el Estado, escrito por este pensador, y en ese libro él dice que el primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer. Ellos dicen que siempre va a haber un antagonismo entre el hombre y la mujer. Ahorita vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Porque no, que yo sepa hasta el día de hoy, eso no existe. Eso como tal no hay. Porque Dios creó al hombre y a la mujer, y a la mujer la creó para hacer ¿qué? ¿Para qué creó Dios a la mujer? Para ser compañera del hombre. A ver, ¿qué? ¿Cómo qué? Compañera del Por allá alguien dijo, ¿para hacer qué? Becky. Ayuda idónea, no para ser enemiga del hombre, ni al hombre lo creó para ser enemigo de la mujer. Y eso es algo que nosotros debemos de tener bien claro. Y enseñar esto. Dios no creó al hombre y a la mujer para ser enemigos, para ser antagónicos. No creó al hombre para oprimir a la mujer, ni a la mujer la creó para oprimir al hombre. Al contrario, los creó para que fuesen complemento. ¿Sí? Pero este señor, Federico Engels, dice que el primer antagonismo de las clases de la historia es el del hombre y la mujer. Y obviamente que el hombre y la mujer están unidos en un matrimonio monógamo. ¿Sí saben lo que es monógamo? ¿No? Monógamo es que solamente tienes una esposa, una pareja, un esposo. Eso es monógamo. Nosotros fuimos creados para ser monógamos, no polígamos, ni monos. O sea, como decía Charles Darwin, ¿no? Que el hombre desciende del mono. No. Entonces, para Carlos Marx y Federico Engels les causaba un conflicto tremendo que una pareja, hombre y mujer, se casaran y vivieran en santa paz. O sea, que él quería encontrar por ahí a fuerzas el conflicto para hacerse sus revoluciones que ya venían pensando en su cabeza, ideas que Satanás les puso. ¿Se acuerdan? Cuando la serpiente le dijo a la mujer, ¿y quién te dijo que no puedes ser como Dios? Ellos queriendo manejarlo todo. Entonces, los marxistas clásicos creen que el sistema de clases, o creían o siguen creyendo, que el sistema de clases desaparecería una vez que se eliminara la propiedad privada, se facilitara el divorcio, se acepte la ilegitimidad
y se force la entrada de la mujer al mercado laboral. Se coloquen a los niños en institutos de cuidado diario. ¿Te suena ahora que el Estado decide sobre tus hijos? Y la otra, se elimine la religión. Cuando estas cosas pasen, los marxistas dicen que todos vamos a estar en santa paz. ¿Estás de acuerdo? No, ¿verdad? Inmediatamente tú debes decir, no estoy de acuerdo. Estos señores como que les patinaba ahí algo en su cabecita. Entonces, otra feminista por ahí afirma la necesidad de destruir la diferencia de clases, más aún la diferencia de sexos. Esta feminista, que no sé cómo se pronuncia su nombre, Firestone, se apellida Firestone, dice que no solamente existe la necesidad de destruir la diferencia de clases, sino que existe una necesidad más grande, que es la de destruir la diferencia de sexos. Que no se distinga entre el hombre y la mujer. Entonces, para eso se están levantando estas feministas. Asegurar la eliminación de las clases sexuales requiere que la clase subyugada, es decir, las mujeres, se alcen en una revolución. Y bueno, este movimiento yo lo empecé a conocer porque en Argentina se empezó a dar con una fuerza tremenda. Ellas hace poco, no tienen muchos meses, estaban esperando a que se diera el fallo a favor del aborto ahí en el Senado, y eso fue una noticia a nivel mundial. Muchas de estas feministas estaban afuera del Senado, y cuando el fallo se dio en contra, armaron una revolución, y de verdad la armaron. Ellas se fueron a plantar ahí afuera del Senado, se fueron a plantar ahí afuera de las iglesias, de las catedrales, literalmente a hacer cochinada y media, porque, híjole hermanos, si yo les contara, literal, se hacían del baño enfrente de las catedrales, golpearon a los hombres, desnudas en la calle, haciendo hechizos, porque muchas de ellas son brujas, echando maldiciones en contra del Senado, del presidente de Donald Trump, hasta de Donald Trump, porque ellas quieren la caída de Donald Trump, porque ellas saben y estaban seguras que Hillary Clinton tomaba el poder en los Estados Unidos. Al ser demócrata, pues todo esto iba a tomar una fuerza impresionante. Gracias a Dios que esto, mucha gente ha estado tomando conciencia, pero ellas, estas mujeres, alguien les ha metido en la cabeza que son la clase oprimida, que son el sexo oprimido, que son manipuladas por el heterosexual, por el patriarcado, cuando nosotros sabemos el orden establecido por Dios en la palabra. Amén. Amén. Entonces ellas se levantan en una revolución y se quieren apoderar del control de la reproducción. Se quiere restaurar a la mujer la propiedad sobre sus propios cuerpos, como también el control femenino de la fertilidad, incluyendo tanto las nuevas ideologías como todas las instituciones sociales de nacimiento y cuidado de los niños. Así como la meta final de la revolución socialista era no solo acabar con el privilegio de la clase económica, sino con la distinción misma entre clases económicas. La meta definitiva de la revolución feminista debe ser igualmente, a diferencia del primer movimiento feminista, no simplemente acabar con el privilegio masculino, sino con la distinción de sexos misma. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no importan culturalmente. O sea, para ellas eso ya no tiene importancia. Ahora, si lo vemos desde esta nueva perspectiva de género, la realidad de la naturaleza les incomoda. Les estorba y por tanto debe desaparecer. Ahora, lo natural no es necesariamente un valor humano,
y la humanidad ha comenzado a sobrepasar a la naturaleza. Ya no podemos justificar la continuación de un sistema discriminatorio de clases por sexos sobre la base de sus orígenes en la naturaleza. Es decir, ellos, los comunistas, los marxistas, socialistas, ellos decían que la lucha era entre las clases sociales, el capitalista contra el obrero, el trabajador, que no podía hacerse de un carro, que no podía hacerse de una casa, porque estaba sometido a trabajar bajo condiciones sumamente precarias, con sueldos muy bajos. Entonces ellos querían que el obrero se levantara e hiciera una revolución. Cuando ellos se dan cuenta que el capitalismo daba oportunidad a las personas a ser empresarios, a tener sus bienes, etcétera, pues ellos ahora dicen, bueno, sí, sigue habiendo opresión, discriminación, pero también ahora es a la mujer. Y la mujer o la feminista lo transmite hacia la comunidad LGBTIQ, porque ellos dicen que son minoría y que el patriarcado los oprime y que somos intolerantes y que el heterosexual los discrimina y que ellas ahora pues se pasan de defender los derechos de la mujer a defender los derechos de los hombres que se creen mujeres. Puede sonar así como de risa, ¿no? Feministas defendiendo hombres que se creen mujeres. Ellas tienen argumentos que se han aprendido de memoria y que no pueden debatir. Tú las escuchas hablar y de verdad no saben ni de lo que están hablando. Por ahí un hombre hizo un experimento social y la verdad es que te sorprende. Fíjate lo que hizo esta persona. Esta persona habló a un centro de ayuda hacia la mujer, donde las personas se pueden quejar si recibieron maltrato o discriminación en hospitales, o sea, la atención médica que recibieron no fue la correcta por su sexo o por su género, ¿no? Entonces, este hombre habla y dice, oiga, quiero reportar que me trataron muy mal en el hospital tal. ¿Por qué? Bueno, pues él decía, bueno, es que yo soy transgénero, yo me hice la cirugía de cambio de sexo hace como 3-4 meses. Hermanos, esto es cierto, y de verdad, tomémoslo con madurez. Y él decía, bueno, yo me hice la cirugía hace 3-4 meses y no me ha bajado la regla. Entonces, yo creo que estoy embarazada. Y fui al hospital a que me hicieran una ecografía y no me la quisieron hacer. Él habló como a 4 instituciones donde podía levantar su queja. Ninguna le dijo que él nunca podía quedar embarazada porque no era mujer, porque era hombre. A todo el mundo le dio miedo decirle a esa persona, oye, a ver, espérame, es que eso no es posible. Aunque tú te hayas hecho esa cirugía, pues no puedes engendrar porque no hay ovarios, no hay una matriz, no hay óvulos, no hay. Pero nadie se atrevió a decirle eso. Y todos le dieron vueltas. Bueno, sí, ok, ya tomé su queja, pero acompáñeme porque yo me quiero hacer la ecografía. Yo estoy seguro que estoy embarazada. No me ha bajado en 3 meses el tiempo que se había hecho la cirugía. Dices, ¿cómo? No. Es algo que te cuesta trabajo entender. Entonces, así que los mencionados promotores del género, hubo otra entrevista donde un comentarista de un noticiero allá en Argentina, cuando dieron el fallo en contra del aborto, él las está entrevistando. Son 3 chicas, yo creo que eran como de 16, 17 años cada una. Y él las entrevista y les dice, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Por qué se están manifestando? Y entonces ella dice, es que nosotros queremos que haya aborto seguro, legal y gratuito para todos los seres gestantes. Todos los seres gestantes, pues hasta donde yo sé, solamente las mujeres pueden gestar, ¿no? Y él le dice, bueno, ¿y tú sabes lo que es un aborto? Y la chica le dice,
pues es que nosotros queremos que ya no mueran las mujeres por los abortos clandestinos. O sea, sí, ¿tú sabes lo que es un aborto? Nunca contestó, nunca supo que era un aborto. Él le pregunta, ¿tú alguna vez te has practicado un aborto? Y la chica se empieza a reír, no supo qué contestar. Le tuvo que pasar el micrófono a su compañera porque de verdad no supo qué contestar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estas mujeres han sido bien adoctrinadas como borregas a repetir consignas que estos manipuladores les enseñan para repetirlas como loritos. Por eso es que ellas nunca pueden debatir, por eso es que ellos nunca pueden decirte sobre qué bases ellos tienen infundadas todas sus ideas. Pero nosotros, como veíamos al principio, sí sabemos. Entonces, así que los promotores del género no han visto mejor opción que declararle la guerra a la naturaleza y a las opciones de la mujer. Entonces, según otra autora, las feministas de género a menudo denigran el respeto por la mujer con la misma vehemencia con la que atacan al irrespeto porque para ellas el enemigo es la diferencia. Pero no te saben contestar por qué, ni sus fundamentos. Y consideran las diferencias de género que según ellos existen por construcción social y forzan a la mujer a ser dependientes del hombre. O sea, ellas dicen que la sociedad y la religión obligan a la mujer a ser dependiente del hombre, a ser sumisa, a estar subyugada, a estar oprimida. Ellas le echan la culpa a la religión muchas veces de que la mujer esté oprimida. Por eso ellas hacen sus escándalos afuera de y bueno, todo lo que... Ustedes vieron la marcha del orgullo gay y en la televisión estuvieron pasando algunas cosas verdaderamente blasfemas, hermanos, blasfemas. Es increíble cómo ellos piden tolerancia, pero se burlan de nuestras creencias. ¿Sí? Ahí hacen burla de nuestro Señor Jesús. Hacen mofa de nuestro Señor Jesús, crucificándose ellas mismas desnudas ahí en la cruz, o besándose como representando a nuestro Señor Jesucristo entre hombres. De verdad, cosas blasfemas. ¿Qué tanto la sociedad, qué tanto como cristianos vamos a seguir permitiendo, vamos a seguir siendo permisivos con este tipo de ideologías? ¿Hasta dónde tú vas a dejar que esto entre a tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus amistades? Dice que la agenda feminista tiene como el propósito de no es mejorar la situación de la mujer, sino separar completamente a la mujer del varón. Fíjate, no es la mejora, no es una mejor situación para la mujer, sino separarla completamente del hombre y destruir la identificación de sus intereses con la de sus familias. Por ahí hay una ilustración que habla de los mitos del aborto, y ellas dicen que es un mito que el aborto te genera depresión. Ellas dicen que hay muchas mujeres que se han practicado un aborto, obviamente a una decisión voluntaria, y que no les ha repercutido en nada. Ellas siguen sus vidas normales, etc. Pero la verdad es que no es cierto, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ellas quieren separar a la mujer del hombre y obviamente de sus familias. La cuestión de la mujer que nunca ha sido la cuestión femenina, entonces esta se dirige a las causas de la desigualdad sexual entre los hombres y mujeres, del dominio masculino de la mujer. Entonces, como diría otra autora, la nueva perspectiva tiene como objeto propulsar la agenda homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, etcétera, 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 y no los intereses de las mujeres comunes y corrientes.
Por eso hay muchas mujeres que se han levantado también y dicen que, bueno, pues ellas no nos representan, ¿no? Eso no nos representa a nosotras. Entonces, ellas tienen como objetivo de construir la familia y la sociedad occidental. Mira, aquí te estoy poniendo, no sé si ustedes supieron acerca del movimiento Me Too, ¿no? ¿Sí? Es un movimiento donde actrices, trabajadoras, cantantes, etcétera, etcétera. Esto empezó a darse en Hollywood y se replicó aquí en México y en otros países de Latinoamérica. El movimiento Me Too sirvió para que las mujeres pudieran denunciar acoso sexual en sus trabajos, y muchas actrices y muchas cantantes salieron a denunciar que habían sido víctimas de acoso sexual. El problema aquí es que no se hace una averiguación. O sea, el problema aquí es que le dan toda la credibilidad a la mujer y no hay una averiguación. El hombre es culpable y es culpable solo porque la mujer lo dijo. Imagínense lo riesgoso de esto. Si tú vas por la calle y una mujer te señala como un violador o un acosador o un violador en potencia, a ti no te van a hacer un juicio normal. Tú vas al reclusorio y se acabó. Eso provocó este movimiento. Por eso, no sé si supieron ustedes acerca del suicidio de un integrante de un grupo que se llama Botellita de Jerez, ¿sí? Este hombre, él dejó una carta donde dice, bueno, yo no fui, pero con esto ya mancharon mi vida para toda la vida. O sea, ya mancharon mi carrera para toda la vida. Jamás voy a poder convencer a nadie de que yo no soy un acosador. Jamás voy a poder limpiar mi carrera. Mis hijos, todos van a verse afectados porque no me voy a quitar la presa de encima, porque ya no voy a poder limpiar mi nombre. Y entonces él, en su desesperación, obviamente sin Dios, se quita la vida. Y así ha habido otros casos en otros países donde el daño moral y psicológico que le causan a un varón por haberlo acusado de violación o de acoso sexual falsamente, pues es muy grave. Y esto está pasando porque el Estado, las autoridades, le están dando todo el apoyo a las mujeres y no hay ninguna averiguación previa. Aquí hay otro encabezado donde dice que acosar en la calle será considerado delito en México. Es decir, si una mujer va pasando por la calle y ella cree que alguien la miró con lascivia, ella lo puede denunciar y la persona puede ir a la cárcel. Si una mujer va caminando por la calle y alguien le silba o le lanza un piropo, del que sea, no importa si es obsceno o no, la mujer tiene todo el derecho de denunciarlo y la persona puede ser remitida a las autoridades. No hay una averiguación, no mandan llamar testigos, no se le pide a nadie opinión de nada, es simplemente se va a la cárcel. Y hay muchos países donde ahora, bueno, pues ya se castiga el acoso sexual callejero, como le llaman. Uno de Estados Unidos, México, Perú, Bolivia, Argentina, Egipto, en Francia también ya ahora es delito lanzar piropos a las mujeres en la calle. ¿Ustedes pensaron que eso iba a pasar algún día? Ahora, vale la pena señalar que para el feminismo de género o para el feminismo radical, tengo demasiada información, hermanos. Yo no quisiera ¿cuánto tiempo me da? 20 minutos. Ok. Entonces, vale la pena señalar aquí que para el feminismo de género la religión es un invento humano. Las religiones principales fueron inventadas por los hombres para oprimir a las mujeres. Por eso estas feministas radicales se creen ellas mismas diosas y ellas mismas las que deberían de gobernar en todo. Ellas
nos tienen como sus enemigos. Ellas nos tienen como sus enemigos porque nosotros como hijos de Dios creemos que las creencias que nosotros tenemos no han sido inventadas por el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Entonces ellas siempre nos verán como enemigos, como opresores, como los que las van a reprimir y se van a querer levantar en nuestra contra. Yo no sé si esto se hubiera difundido a otro nivel. Les puedo asegurar que allá afuera tendríamos un grupo de mujeres bien enojadas. De verdad. Ellas creen en el aborto, la renta de úteros, inseminación in vitro, matrimonio lésbico gay, adopción de hijos por estas parejas. Pero fíjate que lo más grave de todo esto es que ya hay iglesias cristianas en donde ya esto es aceptado. Ya hay matrimonios del mismo sexo, ya hay ministros transgéneros en las iglesias presbiterianas. Yo no conozco ninguna iglesia presbiteriana, pero en Estados Unidos creo que son las más comunes, y en Estados Unidos ya hay muchos ministros que ahora son transgénero, es decir, hombres que se hicieron la cirugía de cambio de sexo y que siguen pastoreando y que siguen ministrando en sus iglesias. Eso es muy común ya ahora. La Biblia nos enseña, la que sigue, la Biblia nos enseña en en Génesis 3 del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate, cuando ellos cometen este pecado, cuando ellos desobedecen al Padre, el Padre busca ¿a quién? ¿A quién buscó primero? A ver, hermanos, ¿sí estamos leyendo? ¿A quién buscó primero? ¿A quién? A Adán. Porque Adán era ¿qué? Cabeza. Él era el responsable de Eva. Él era el responsable de su mujer. Por eso lo manda a llamar a él primero. Mujeres, ¿sí estamos entendiendo esta parte? La religión o el amar la palabra de Dios no nos hace a nosotras reprimidas. No somos reprimidas. Nosotros tenemos un lugar en el reino. Nosotros tenemos un lugar en la familia. Nosotras tenemos un lugar en la iglesia, un lugar en la sociedad. Y ese lugar el Padre nos lo dio a nosotras. Amén. Entonces, Él llama primero a la cabeza de la mujer. Él debió de dar cuentas de su vida y de la vida de Eva. Pero aquí pasó al revés, que en vez de que Eva se hubiera sometido al liderazgo de Adán, Adán se somete al liderazgo de Eva. Génesis 3, 11 al 13, y dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿A quién obedeció a Adán? ¿Al Padre o a Eva? A Eva. Ahí pues ya empezamos con todos nuestros males, la desobediencia, y el diablo le quitó como un caramelo a un niño la autoridad al hombre. Pero más adelante vemos que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Padre hizo bien las cosas
todas fueron hechas buenas, nos hizo a imagen y semejanza de Dios, y lamentablemente Satanás siempre buscando destruir la obra de nuestro Padre, distorsionando y engañando. Ahora, sabemos que la Biblia tiene la perspectiva correcta. Si nosotros abrimos la Biblia en la 1 Corintios 11:3, 1 Corintios 11:3, dice la palabra de Dios: juzgad vosotros mismos. 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Uy, tú no repitas esto ante una feminista porque te agarra golpes. No lo aceptan ni lo aceptarán. Y volvemos a lo mismo, porque ellos no han recibido la revelación de parte del Padre de quién es Él, de quién es nuestro Señor Jesús y a lo que Él ha venido. Así que sepa, hombre, mujer, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice la palabra de Dios: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto lo usan muy comúnmente estas feministas. Pero a lo que se refiere aquí, hermanos, es que para ser salvos, no importa si eres griego o judío, si eres hombre o mujer. La salvación tú la puedes obtener y no hay ninguna discriminación para ello. Así que nosotras, hermanas, pónganme atención acá, nosotras, hermanas, debemos de evitar caer en la trampa de un liderazgo que no ha sido autorizado por nuestro Padre. ¿Ven? No se puede levantar aquí una mujer como pastor, porque está el pastor Enrique. No podemos tomar un liderazgo si no se nos ha sido dado por Dios y si no está avalado por la autoridad. No es como funciona. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 2:15: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y va a decir, bueno, ¿y las que no tienen hijos, qué? ¿Ya no se salvan? Bueno, no, es que aquí se está refiriendo a que cada una de nosotras debe de hacer y concentrarse en las funciones que han sido asignadas por nuestro Padre, haciéndolo con fe, amor, santidad y sobriedad. Así que, hermanos, en nosotros respetar la Biblia como la palabra de nuestro Padre eterno no nos hace ser misóginos, no nos hace ser opresores ni machistas. Todos debemos de entender este concepto, donde Dios habla que debemos someternos ante el Dios del cielo y su orden. Amén. Ahora, vamos con la siguiente. Bueno, aquí puse algo que los medios de comunicación están haciendo, extendiendo esta ideología a través del cine, la televisión. ¿Alguien vio Capitán América? ¿No? ¿Sí? ¿Y qué te pareció? ¿Que sí estaban adoctrinando o no? ¿No lo pensaste de esa forma? Y yo la sigue. La anterior. Sí, entonces Supergirl, Capitán América, etcétera, etcétera, es lo que están promoviendo. Bueno, pues es el empoderamiento de las mujeres. ¿Se acuerdan de la Agenda 2030 de la ONU? ¿Alguien se acuerda de ese punto? Donde ellos quieren empoderar a las mujeres y a las niñas por encima del hombre. Entonces, eso es lo que está promoviendo el cine, la televisión. ¿Alguien ha oído? Espero que no la han visto.
¿Alguien ha oído del Mundo Oscuro de Sabrina? No, no la vean. Si han escuchado acerca de esa serie, es feminismo y satanismo puro. Las dos, ahí mezcladas. Entonces, eso es lo que está pasando hoy día con los medios de comunicación. Ahora sí, Pastor Medio, la que sigue. Ahora, estas mujeres están promoviendo sus derechos, están levantando su voz para hacer valer sus derechos. Y entre esos derechos está el derecho al aborto. Ellas, como feministas, piensan que ellas tienen el poder de decidir cómo, cuándo y de qué manera pueden ejercer derechos sobre sus cuerpos. Es decir, ellas tienen el derecho a decidir si quieren tener un hijo o no lo quieren tener estando embarazadas. No antes, sino después. Ellas están luchando para que exista el aborto. Ellas consideran al aborto como un derecho. Y ellas van a hablar y van a decir estas consignas de que muchas mujeres mueren en abortos clandestinos. Miles de mujeres mueren en abortos clandestinos. Porque obviamente no es que sea un aborto espontáneo, sino que ellas, porque están tan reprimidas, porque están tan viviendo en situaciones de extrema pobreza, porque el patriarcado las oprime, la religión las obliga a ser mamás, entonces pues ellas buscan en la clandestinidad el abortar y mueren. No así las ricas, dicen ellas, ¿no? Las ricas sí pueden ir a una clínica, a un hospital, pagar por un aborto y salir caminando no sé a las cuántas horas. Entonces ellas dicen que bueno, pues están luchando para que todas las mujeres, con tu dinero, con mi dinero, puedan ir a cualquier clínica y practicarse un aborto legal, gratuito y seguro. Ahora, el aborto. ¿Qué es el aborto? Bueno, primero definamos una cosa. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida, hermano? Hermanos, desde el momento de la concepción. La vida empieza desde el momento de la concepción. Ah, ok, qué bueno que pasamos aquí. Esto se llama la ventana de Overton. ¿Para qué sirve la ventana de Overton? Bueno, sí, ¿me puede ayudar a hacerlo un poco más grande, pastor, por favor? Ok, dice, la ventana de Overton es una técnica política que describe con escalofriante exactitud cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. El movimiento de las ventanas no solo se ha manejado con éxito en el pasado, sino que se sigue aplicando con éxito en el presente y podría usarse para cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente, por ejemplo, de la eutanasia. ¿Alguien sabe lo que es la eutanasia? La muerte asistida. Ajá. El incesto, el bestialismo, la pederastía, el aborto o el canibalismo. ¿Sí? Lo que antes era impensable, lo que antes era innombrable, ahora ya es aceptado y es normalizado. Y esta es una técnica que obviamente usan quienes están por encima, quienes mueven los hilos, quienes aplican las leyes, quienes tratan de cambiar a las personas. Esta ventana de Overton se divide en varias etapas. La primera etapa es de lo impensable a lo radical. Y aquí en esta primera etapa ponen el ejemplo del canibalismo, que esto había algo para nosotros tabú, impensable, ¿no? Comer carne humana. La práctica de comer carne humana de la propia especie se encuentra en el nivel más bajo de aceptación de las personas. En la ventana de Overton también, puesto que la sociedad la considera como algo repugnante.
Pero fíjense cómo se ha ido metiendo esta idea, porque ahora ya se habla con más libertad de canibalismo y se le cambió el nombre. Esto viene en la etapa 2. En la etapa 2, ¿me ayudas tú mismo? Que ya no ¿Ya no? voy O se le va moviendo algo. Ok, en esta segunda etapa ya se persigue abiertamente la aprobación del canibalismo y ya se empieza a hablar de ella con términos científicos, ¿no? Para que la gente diga, oh, sí, wow, ¿no? Ya empiezan a decir, no, no es canibalismo, es homofobia. Es el gusto por otras cosas diferentes. Debes de aprender a probar de todo. Entonces, ahora ya lo empiezan a promover, lo empiezan a convertir en algo más aceptable. Y empiezan ellos a usar, a experimentar en grupos y empiezan a ejercer presión para que estas prácticas se vean aceptadas. La siguiente. En la tercera etapa es de lo aceptable a lo sensato. Entonces, como les decía, empieza a volverse más como, bueno, sí, vamos a ver, puede ser que no sea tan malo, probablemente esas personas, pues por algo lo practican, tal vez no tengan que comer, o su religión, o sus costumbres, sus tradiciones, bueno, pues sí, igual, ¿no? Como pasaba antes con los aztecas, ellos hacían el pozole. ¿De qué creen que era el pozole, hermanos? cuerpos. De carne humana. De Sí. cabecita. Entonces, bueno, pues ellos van a decir eso, etcétera. Van a promoverlo, los medios de comunicación. La cuarta etapa, bueno, de lo sensato a lo popular, ya lo empiezan a difundir por todos los medios de comunicación, se hacen charlas, conferencias, venga a aprender cómo preparar a su vecino, etcétera, ¿no? Y la última es cuando de lo popular se vuelve legal, políticamente legal. Y eso ha sido algo que ha pasado con el aborto. Antes era impensable que el aborto fuera una práctica común y legal. Antes era impensable que una madre, por su propia voluntad, por su propia cuenta, fuera a una clínica abortista y decidiera terminar con la vida de su hijo. El aborto no es una interrupción de un embarazo. El aborto termina con la vida de una persona. Porque algo que se interrumpe, continúa. Si yo me veo interrumpida por un ruido o por algo que pasó, continúo. Pero un aborto no es la interrupción de un embarazo, es la terminación definitiva de una vida. Es evitar el nacimiento de alguien de forma voluntaria o involuntaria. Y en esto intervienen muchas fundaciones, muchas clínicas de investigación. Hermanos, yo me quedé horrorizada. ¿Ustedes han escuchado acerca de las clínicas donde ofrecen tratamientos con células madre? Sí. ¿Y de dónde creen que sacan esas células, hermanos? ¿Y ustedes creen que las regalan? Las venden. Bien caros. Así que ellos usan diferentes métodos para practicar un aborto. Las feministas te dirán que ambos métodos son seguros,